Me llamo Bryan Cranston, tengo 38 años y vivo en Springfield, Illinois, una pequeña ciudad con calles arboladas sombreadas por arces y vecindarios tranquilos que estallan en vibrantes tonos dorados y rojos cada otoño. Mi vida no tiene nada de extraordinario, muy similar a la de millones de otros hombres en este vasto país. Trabajo como contable para una pequeña compañía de seguros, ganando lo suficiente para cubrir los gastos de manutención y mantener a mi familia, pero nunca lo suficiente como para soñar con vacaciones de lujo o un coche nuevo y reluciente. Cada mañana me levanto a las 6, preparo café, llevo a mi hijo a la escuela y me sumerjo en el trabajo con una pila de números áridos, pero no me quejo, una vida sencilla, creo, es su propia forma de felicidad. Mi familia es pequeña, solo nosotros tres, yo, mi esposa Emily y nuestro hijo Ethan de 8 años. Emily es hermosa y de mente aguda, la mujer que me dejó sin aliento a primera vista hace 10 años, trabaja a tiempo parcial en una peluquería de lujo donde clientes adinerados gastan felizmente cientos de dólares solo para recortarse unos mechones. Ethan es como yo, un niño tranquilo al que le encanta leer libros sobre dinosaurios y hacer preguntas que me dejan rascándome la cabeza. Él es mi luz, la razón por la que me levanto cada día con un poco de esperanza, incluso si el ajetreo de la vida a veces me hace olvidar eso. Vivimos en una modesta casa de 2 habitaciones en los suburbios de Springfield. La casa no es grande, pero es lo suficientemente acogedora, con un pequeño patio trasero donde a Ethan le encanta jugar al baloncesto. Llevo 7 años pagando la hipoteca, apretándome el cinturón y ahorrando cada mes. Emily no es muy aficionada a la casa, ella sueña con una mansión en un vecindario más elegante, pero yo solo sonrío y le digo que estamos bien como estamos. Quizás me equivoqué al pensar que todo estaba bien. Además de mi pequeña familia, hay otra persona importante en mi vida, mi madre. Ella vive sola en Decatur, a 1 hora en coche de Springfield. Después de que mi padre falleciera de un ataque al corazón hace 5 años, mi madre pareció envejecer una década de la noche a la mañana. Tiene insuficiencia cardíaca crónica que requiere medicación regular y visitas frecuentes al médico. Como su único hijo, cuidarla es algo que nunca cuestiono. Cada mes le envío dinero para cubrir la electricidad, el agua y los medicamentos, y ocasionalmente voy a visitarla, llevándole comida o arreglando pequeñas cosas en su casa. Mi madre es una mujer fuerte, pero sé que se siente sola. Sentarme con ella, escuchando sus historias del pasado, me calienta el corazón pero también me lo oprime. Solo quiero que se mantenga sana y viva lo suficiente para que Ethan crezca con su abuela a su lado. Mi vida ha seguido así, constante y sin incidentes, hasta que empezaron a aparecer las primeras grietas. Al principio no las noté, quizás estaba demasiado ocupado o quizás simplemente no quería enfrentar la verdad. No recuerdo exactamente cuando Emily se quejó por primera vez de que le enviara dinero a mi madre. Pudo haber sido una noche hace más de 1 año, después de que le transfiriera $300 para reparaciones de fontanería. Emily estaba sentada a la mesa del comedor, revisando su teléfono, cuando de repente levantó la vista, su voz aguda y fría. ¿Le enviaste dinero a tu mamá otra vez, Bryan? ¿Sabes cuánto subió la factura de la luz este mes? Me quedé desconcertado, pero traté de mantener un tono suave. Mamá necesitaba el dinero para arreglar las tuberías, su casa es vieja, si no se arregla, el suelo se inundará. Ella frunció el ceño y tiró su teléfono sobre la mesa. Tu mamá, siempre tu mamá. ¿Alguna vez piensas en tu hijo? Ethan necesita ropa nueva, necesita apuntarse a clases de baloncesto. ¿Crees que eres una especie de banco ilimitado? Intenté explicar, sé que no andamos sobrados de dinero, pero mamá solo me tiene a mí, no puedo abandonarla. Dudé, luego continué, mi voz más suave, quizás podría reducir un poco las compras. Ese bolso que compraste la semana pasada, costaba casi $800. Si ahorráramos un poco, las cosas serían más fáciles. Mis palabras fueron como echar gasolina al fuego. Emily prácticamente gritó, ¿te atreves a decir que soy derrochadora? ¿Crees que no me merezco nada bonito? Mira a mis amigas, sus maridos les compran bolsos Gucci, coches nuevos, y tú, a ti solo te importa tu mamá. Intenté explicar que mi madre no tenía a nadie más, mi padre se había ido, nuestros parientes vivían lejos y ella no quería vivir con nosotros porque temía ser una carga, pero Emily no quiso escuchar. Se dio la vuelta, dejándome allí parado, mirando al suelo, sintiéndome como si hubiera hecho algo mal. Nuestras discusiones se hicieron más frecuentes, a menudo me llamaba egoísta, diciendo que solo pensaba en mi madre y no en mi esposa e hijo. Sus palabras me calaron hondo, haciendo que mi corazón sangrara.
Amo a Emily, amo a Ethan, y pensé que estaba haciendo todo lo posible para mantener la paz en esta familia, pero las grietas en nuestro matrimonio crecían y yo no sabía cómo repararlas. Cada vez que le enviaba dinero a mi madre, ya fueran $200 para medicamentos o $50 para la factura de la luz, Emily encontraba una manera de buscar una pelea. No paraba de compararme con otros hombres, hombres que, a sus ojos, sabían cómo cuidar a sus esposas. Yo, por otro lado, intentaba sugerirle suavemente que viviera con más austeridad, que redujera las visitas al spa, las comidas fuera y los lujos innecesarios, pero Emily no escuchaba. Me miraba fijamente, su voz helada: no me digas cómo vivir, Brian, yo trabajo y tengo derecho a gastar mi dinero. Si quieres cuidar a tu mamá, no arrastres a esta familia contigo. Sus palabras me apuñalaban como cuchillos. Amo a Emily, amo a Ethan, y pensé que estaba haciendo todo lo posible para mantener el equilibrio, pero con cada discusión sentía que perdía un poco. Un fin de semana, conduje hasta Decatur para visitar a mi madre. Le llevé algunas provisiones y una nueva botella de medicamento recetado por su médico. Cuando entré en su pequeña casa, ella estaba sentada junto a la ventana, su mirada distante mientras observaba la tranquila calle. Se volvió hacia mí, una leve sonrisa en sus labios. Brian, estás aquí. ¿Dónde están Emily y Ethan hoy? Forcé una sonrisa, ocultando la pesadez en mi corazón. Emily está ocupada, mamá. Está trabajando en el salón este fin de semana. Sabía que mi madre era lo suficientemente perceptiva como para sentir la verdad, pero no insistió más. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, parecían ver a través de las grietas que yo intentaba ocultar. Durante la cena, me puso un plato de puré de patatas delante, su voz suave pero firme: Brian, no necesitas enviarme más dinero. Puedo arreglármelas. Tienes una familia, tienes a Ethan. No quiero que pases apuros por mi culpa. Negué con la cabeza y le tomé la mano, su frágil y arrugada mano. Mamá, soy tu hijo. Cuidarte es mi deber. No te dejaré sin nada. Mi voz era firme, pero por dentro sentí una oleada de impotencia. Sabía que ella se preocupaba por mí, pero no podía abandonarla, no podía dejarla sola para enfrentar la enfermedad y la vejez. Conduciendo de regreso a Springfield esa noche, mi corazón estaba pesado. Mi madre me entendía, pero Emily no. Me sentía atrapado en una cuerda floja, tratando de mantener ambos extremos unidos, sin saber cuándo se romperían. En el fondo, sentía que se avecinaba una tormenta, y no estaba seguro de tener la fuerza para enfrentarla. El invierno llegó temprano a Springfield ese año, trayendo vientos gélidos que silbaban a través de las ventanas de nuestra pequeña casa. Me senté a la mesa de la cocina revisando facturas y calculando los gastos del próximo mes, mi corazón pesado como si estuviera cargado con una piedra. Mi cheque de pago, apenas tibio en mi bolsillo, ya estaba muy ajustado: pagos de hipoteca, cuotas escolares de Ethan, facturas de servicios públicos y el dinero que en silencio le enviaba a mi madre. Emily no había cambiado, acababa de comprar un nuevo par de zapatos que costaban más de $400, y cuando le pregunté al respecto, simplemente se encogió de hombros. Me merezco darme un gusto, Brian. No me administres como administras tus hojas de cálculo. No respondí, simplemente me di la vuelta, tratando de sofocar la ira latente en mi interior. Entonces, una mañana, sonó el teléfono mientras preparaba café. Era el médico de mi madre, su voz baja y urgente: Brian, su madre ha sido ingresada en el hospital. Su insuficiencia cardíaca ha empeorado y necesita cuidados intensivos de inmediato. Debería venir pronto. Se me heló la sangre. Rápidamente pedí tiempo libre en el trabajo, le envié un mensaje a Emily diciéndole que tenía que ir a Decatur inmediatamente y me apresuré al coche, mi mente dando vueltas con imágenes de mi madre postrada y sola en una cama de hospital. Cuando llegué al hospital en Decatur, mi madre estaba en la UCI, su rostro pálido, sus ojos apenas abiertos. El constante pitido del monitor cardíaco era un recordatorio constante de que su tiempo se le escapaba. Le tomé la mano, sus dedos delgados y fríos entre los míos, y contuve las lágrimas. Mamá, estoy aquí, estarás bien, dije, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. El médico me apartó y me explicó que mi madre necesitaba ser trasladada a un hospital mejor en Springfield, uno con equipo avanzado y un equipo de cardiología especializado, pero el costo del tratamiento, dijo, sería elevado, potencialmente decenas de miles de dólares, sin incluir medicamentos y una estancia hospitalaria prolongada.
Asentí, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que no tenía mucho dinero, pero también sabía que no podía dejarla allí, donde sus posibilidades de supervivencia pendían de un hilo. Esa noche regresé a casa, mi mente un lío enredado. Emily estaba en la sala, revisando su teléfono, sin levantar la vista cuando entré. Me senté frente a ella, respirando hondo antes de hablar. Mamá está muy enferma, necesita ser trasladada a Springfield para recibir tratamiento. Va a ser caro, pero tengo que cuidarla. Emily levantó la vista, sus ojos entrecerrados, su voz como el hielo. ¿Caro? ¿Cuánto, Brian? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Todavía estamos pagando la casa, o lo has olvidado? ¿Vas a dejar que tu hijo pase hambre? Traté de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Lo resolveré, Emily. Trabajaré horas extras, pediré dinero prestado o venderé el coche. Pero mamá, ella solo me tiene a mí. No puedo abandonarla. Ella se levantó de golpe, su voz elevándose hasta casi un grito. ¿No puedes abandonarla? ¿Y yo, Brian? ¿Y Ethan? Siempre pones a tu madre primero. ¿Sabes lo que he sacrificado por vivir contigo? ¿Me merezco algo mejor que esto? Me señaló, su rostro enrojecido por la ira. Si gastas un solo centavo en tu madre, me divorcio. Me llevaré a Ethan y me aseguraré de que te quedes sin nada. Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. Miré a los ojos de la mujer que una vez amé, ahora llenos de amargura y egoísmo. Quise gritar, decirle que no entendía, que yo estaba tratando de mantenerlo todo junto, pero me quedé en silencio. Me levanté y fui a la habitación de Ethan. Estaba acurrucado en la cama, aferrándose a su libro de dinosaurios. Me senté a su lado, acariciándole el pelo, y me prometí que no dejaría que esta familia se desmoronara. Pero en el fondo sabía que no podía abandonar a mi madre. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Llamé al hospital en Springfield para organizar el traslado de mi madre. Me tomé una semana libre del trabajo, retiré los pocos ahorros que me quedaban en mi cuenta personal y me preparé para los días difíciles que se avecinaban. Cuando le conté a Emily mi decisión, no dijo nada, solo me miró, sus ojos fríos como la piedra, y luego se dio la vuelta. Esa noche, cuando regresé del hospital, la casa estaba extrañamente silenciosa. Emily se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por ella: me voy. No me busques. Te enviaré los papeles de divorcio pronto. Me quedé allí, la nota temblándole en la mano. Revisé nuestra cuenta conjunta, estaba vacía. Emily había vaciado hasta el último centavo que había ahorrado a lo largo de los años, dejando solo unos pocos cientos en mi cuenta personal. Me hundí en una silla, mi mente en blanco, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Ethan salió corriendo, abrazándome, su voz llena de preocupación. Papá, ¿dónde está mamá? ¿A dónde fue? Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mamá tiene algunas cosas que arreglar, amigo, no te preocupes, estoy aquí. Pero por dentro sabía que todo había cambiado para siempre. Emily no solo se había ido, se había llevado mi confianza y mi esperanza con ella. Pero no tenía tiempo para lamentarme, mi madre estaba en el hospital y Ethan me necesitaba más que nunca. Me puse de pie, me limpié los ojos y me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte, no por mí, sino por mi madre y mi hijo. Al día siguiente trasladé a mi madre al Hospital St. John's en Springfield, donde trabajaba el mejor equipo de cardiología de la región. Cada día conducía de casa al hospital, llevando una bolsa de bocadillos para mi madre y algunos libros de dinosaurios para Ethan. Dado que Emily había vaciado nuestra cuenta conjunta, tuve que usar el poco dinero que me quedaba en mi cuenta personal para cubrir los gastos iniciales del hospital. El médico dijo que mi madre necesitaba una angioplastía para mejorar el flujo sanguíneo, pero incluso con seguro, el costo era asombroso. Tomé horas extras por la noche, haciendo entrada de datos a distancia para la empresa, e incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial los fines de semana en un taller de reparación de automóviles cerca de casa. Cada dólar que ganaba iba para mi madre y Ethan, pero no me quejaba. No podía dejar que mi madre me viera débil y no quería que Ethan pensara que su padre se estaba derrumbando. Ethan, mi pequeño, se convirtió en la pequeña sombra que siempre estaba a mi lado. Con Emily ausente, no tenía a nadie que lo cuidara, así que lo llevaba conmigo al hospital. Al principio estaba confundido,
preguntando constantemente, «Papá, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo va a volver?». Simplemente lo abrazaba, diciéndole que mamá necesitaba algo de tiempo y que yo siempre estaría ahí para él. No estaba seguro de si lo entendía, pero sus ojos claros e inocentes me daban fuerza. En el hospital, le habilité un pequeño rincón en la sala de espera para que Ethan hiciera sus deberes o leyera. Se portaba increíblemente bien, nunca se quejaba, dibujaba dinosaurios tranquilamente en papel o preguntaba por su abuela. «¿La abuela se pondrá mejor, papá?», preguntó su voz joven llena de preocupación. Sonreí, aunque me dolía el corazón. «Estará bien, amigo, haré todo lo posible para que se mejore». Mi madre, a pesar de su fragilidad, notó lo ocupado que estaba. Una tarde, mientras le pelaba una manzana, me tomó la mano, sus ojos llenos de tristeza. «Brian, estás trabajando demasiado duro. Te veo trayendo a Ethan aquí, ¿dónde está Emily? ¿No puede ella cuidarlo?». Su voz era débil, pero sabía que intentaba descubrir la verdad. Bajé la mirada, evitando su mirada. «Emily, está ocupada, mamá. Puedo manejarlo». No quería que se preocupara, no quería que supiera que la nuera que ella alguna vez quiso nos había abandonado a mí y a Ethan en una casa vacía. Me miró, sus ojos penetrando hasta mi alma. No insistió más, pero supe que lo entendía. Me apretó la mano ligeramente, su voz temblorosa. «Eres el hijo más devoto que una madre podría tener. No quiero que sufras por mi culpa. Yo, te dejaré un regalo digno de ti y de Ethan, hijo mío». Me quedé perplejo, sin entender lo que quería decir. «¿Qué regalo, mamá?». «Que te mejores es el mejor regalo que podría pedir». Sonreí, tratando de aligerar el ambiente, pero ella solo me dio una débil sonrisa, sus ojos guardando un secreto que aún no podía comprender. Los días siguientes fueron un ciclo incesante. Por las mañanas dejaba a Ethan en la escuela, luego corría al hospital para estar con mi madre. Por las tardes recogía a Ethan y lo traía de vuelta al hospital, cuidando tanto a mi madre como a mi hijo. Por las noches, después de que Ethan se dormía, me sentaba a la mesa de la cocina, trabajando hasta altas horas de la noche, mis ojos ardiendo por la falta de sueño. A veces me sentía como una máquina funcionando sin parar, porque si me detenía, temía no poder volver a levantarme. Una noche, mientras estaba sentado junto a la cama de mi madre, de repente abrió los ojos, mirándome con una mirada suave pero resuelta. «Brian», susurró, «sé que estás sufriendo, pero tienes que ser fuerte por Ethan y por ti mismo. No me queda mucho tiempo, pero quiero que sepas que siempre he estado orgullosa de ti». Le tomé la mano, las lágrimas brotando. «Mamá, no digas eso, ¿te pondrás bien? Prometo que te cuidaré». Pero en el fondo sabía que ella se desvanecía día a día. Solo rezaba para que tuviera la fuerza para salir adelante, para que yo pudiera compensar los años que había sacrificado por mí. Ethan, con su inocencia, parecía intuir la fragilidad de la situación. Una tarde, mientras leía en la sala de espera del hospital, de repente me abrazó. «Papá, no quiero que la abuela se vaya a ningún sitio y no quiero que estés triste». Sus palabras fueron otro cuchillo en mi corazón, pero también me dieron la fuerza para seguir adelante. Lo abracé con fuerza, susurrando: «No estaré triste, amigo, te tengo a ti y a la abuela, y eso es suficiente». Pero la realidad no era tan simple como las palabras que le dije a mi hijo. Las facturas del hospital seguían acumulándose y el dinero que ganaba no podía seguir el ritmo. Empecé a pensar en vender el viejo coche, el activo más valioso que me quedaba. No tenía idea de dónde estaba Emily y no había tenido noticias de ella, excepto por los papeles del divorcio que su abogado envió por correo. Los papeles exigían que nos repartiéramos la casa, aquella en la que había vertido años de sudor y lágrimas para pagar, la que Ethan y yo llamábamos hogar. Leí el documento una y otra vez, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba pieza por pieza. Pero no tenía tiempo para hundirme en la desesperación. Mi madre me necesitaba, Ethan me necesitaba, y yo tenía que mantenerme firme, aunque solo fuera por ellos. Los últimos días de mi madre pasaron como un sueño del que no quería despertar. Estaba sentado junto a su cama, tomándole la mano, escuchando sus débiles respiraciones que se mezclaban con el constante pitido del monitor cardíaco. Cada vez que abría los ojos, me miraba con amor, como queriendo decir algo, pero sin fuerzas. Una mañana, mientras la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana del hospital, mi madre me llamó por mi nombre. Su voz era tan débil que tuve que acercarme para escuchar. «Brian, tienes que prometerme que cuidarás bien de Ethan y que no dejarás que tu corazón se entristezca».
Te amo. Asentí, las lágrimas corriendo por mi rostro, ahogando los sollozos para que no se preocupara. Pero unas horas más tarde dio su último aliento. Me quedé allí, tomándole la mano, sintiendo como si el mundo se hubiera hecho añicos. La mujer que había sacrificado toda su vida por mí, aquella a la que tanto me había esforzado por cuidar, se había ido para siempre. Al día siguiente me obligué a superar el dolor para organizar su funeral. Emily no apareció, ni ninguno de sus familiares. No me sorprendió, pero su ausencia aún así dolió. Ese día, solo unos pocos parientes lejanos de mi lado y algunos vecinos de Decatur vinieron a presentar sus respetos. Compartieron historias sobre mi madre, sobre una mujer amable y generosa que siempre tenía una cálida sonrisa para cualquiera que lo necesitara. Ethan estaba a mi lado, aferrándose a mi mano, sus ojos rojos pero sin lágrimas. «Papá, ¿a dónde fue la abuela?», preguntó su voz temblorosa. Me arrodillé y lo abracé. La abuela fue a un lugar hermoso, amigo, pero siempre está aquí en nuestros corazones. El funeral fue sencillo, celebrado en nuestra ciudad natal de Decatur, tal como mi madre había querido. Después de que los parientes e invitados se fueron, me quedé de pie ante su pequeña tumba, mirando la lápida con su nombre, mi corazón pesado. Me pregunté si había hecho lo suficiente, si la había cuidado tan bien como se merecía. Entonces me derrumbé, mis emociones explotando como un globo de agua, todos los sentimientos que había reprimido en los últimos días se desbordaron. Ethan, que estaba cerca, también empezó a llorar. Lo abracé y juntos nos despedimos de ella entre lágrimas. Unos días después del funeral, mientras limpiaba la casa de mi madre en Decatur, un hombre de mediana edad, con un traje impecable, llamó a la puerta. Se presentó como Harold Thompson, el abogado de mi madre. Me sorprendió, ya que no tenía idea de que ella hubiera contratado uno. Me pidió que me sentara, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Brian, su madre, Margaret, dejó un testamento. Quería que la viera después de su fallecimiento para revisarlo. Me senté allí, mi mente aún nublada por el dolor, sin saber qué esperar. El señor Thompson comenzó a leer, su voz tranquila y clara. Primero, Margaret dejó una póliza de seguro de vida por valor de $500,000, siendo el beneficiario su hijo Bryan Cranston. Me quedé atónito, mi corazón latiendo con fuerza. Mi madre nunca había mencionado esta póliza. Sabía que ella siempre había vivido con austeridad, pero nunca imaginé que en silencio había preparado un regalo tan significativo para mí y para Ethan. Esto es lo que su madre quería, dijo el señor Thompson, con amabilidad en sus ojos, dijo que era el mejor regalo que podía dejar para usted y su hijo. Luego mencionó la pequeña casa en la que estábamos sentados, la casa familiar Cranston, valorada en aproximadamente $150,000, será transferida a su hijo Bryan Cranston. Dijo que Margaret quería que yo decidiera si mantenerla o venderla, dependiendo de las necesidades de mi hijo y mías. Asentí, sintiendo como si estuviera en un sueño. La casa no era solo una propiedad, albergaba mis recuerdos de la infancia con mis padres, las noches junto a la chimenea escuchando las historias de mi madre. No estaba seguro de qué haría con ella, pero saber que ella había planeado con tanta antelación me calentó el corazón. Entonces el señor Thompson hizo una pausa, ajustándose las gafas. Una cosa más, Brian, esta es la parte final del testamento. Me entregó un conjunto de documentos que contenían información sobre una cartera de acciones. Hace 20 años, su padre, Thomas, invirtió en una pequeña empresa tecnológica. Su madre conservó esas acciones todos estos años. Ahora le pertenecen a usted. Tomé los documentos, mis manos temblaban, sin saber qué significaba esto. ¿Acciones? Pero mamá nunca mencionó nada de esto. ¿Cuánto valen?, pregunté, mi voz vacilante por la sorpresa. El señor Thompson esbozó una pequeña sonrisa. No estoy seguro, le recomendaría consultar a un asesor financiero para verificar su valor actual. Recogió sus papeles, me dio la mano y se fue, dejándome sentado allí, mi mente dando vueltas. Esa noche, después de que Ethan se durmió, abrí mi computadora portátil, mi corazón acelerado mientras buscaba la empresa en la que mi padre había invertido. Era una pequeña empresa tecnológica hace 20 años, pero ahora era un gigante en el mercado. Ingresé el código de las acciones y, cuando apareció el número, apenas pude respirar. El valor actual de las acciones superaba los $5 millones. Me hundí en la silla, las lágrimas corriendo por mi rostro, no por el dinero,
sino por el amor que mis padres me habían tenido. Mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en una pequeña fábrica, había depositado en silencio su fe en una inversión con un futuro incierto, y mi madre, que escatimó y ahorró para criarme, había guardado esas acciones como un secreto, un regalo invaluable para mi futuro y el de Ethan. Me dolía el corazón que ella se hubiera ido, que nunca tendría la oportunidad de agradecerle o abrazarla de nuevo, pero también me sentía lleno de una alegría agridulce, sabiendo que mis padres habían planeado con tanta antelación para mí y para Ethan, incluso cuando no estaban seguros del valor del regalo. Miré por la ventana, donde la luz del sol caía sobre los arces de color rojo intenso. Pensé en Ethan durmiendo plácidamente en su habitación y supe que este regalo no era solo para mí, era para el futuro de mi hijo. Mi madre había hablado de un regalo digno, y ahora entendía lo que quería decir. No era solo dinero, era amor, sacrificio y la fe que mis padres tenían en mí. Pero en lo profundo de mí, todavía sentía un vacío que no podía llenarse. Mi madre se había ido, y por grande que fuera su regalo, solo quería escuchar su voz una vez más, ver su sonrisa una vez más. Unos días después regresé a Springfield con Ethan, entrando en una casa ahora ocupada solo por nosotros dos. Los papeles del divorcio del abogado de Emily seguían sobre la mesa de la cocina, un crudo recordatorio de lo que se había roto. Los leí de nuevo, cada línea fría y formal como sale en una herida abierta. Ella exigía la mitad de la casa, la que había pagado con 7 años de sudor y lágrimas, la que Ethan y yo llamábamos hogar. Pero ya no estaba enojado con Emily, solo estaba cansado y, sobre todo, quería cerrar este capítulo y empezar uno nuevo para Ethan y para mí. Contacté a un abogado, Richard, un hombre tranquilo de mediana edad, para que se encargara de los trámites del divorcio. Decidí usar los $500,000 del seguro de vida de mi madre para comprar la parte de la casa de Emily. Era donde Ethan creció, donde jugaba baloncesto en el patio trasero y dibujaba dinosaurios en las paredes de su habitación, no podía dejarla ir. Le pedí a Richard que negociara con el abogado de Emily, el trato era $500,000 por su parte, a cambio, Ethan y yo seríamos los únicos dueños de la casa. Emily accedió sin siquiera preguntar de dónde venía el dinero. No preguntó por Ethan, ni por mi madre, ni siquiera reconoció el funeral de mi madre. Su silencio dolió, pero también fortaleció mi resolución. Estaba decidido a obtener la custodia de Ethan, no solo porque era su padre, sino porque se merecía a alguien que realmente lo amara y se preocupara por él. La audiencia de divorcio tuvo lugar una mañana de primavera, cuando la luz del sol comenzaba a derretir los últimos rastros de hielo en las calles de Springfield. Me paré ante el tribunal con Ethan sentado en la última fila junto a su maestra, sus ojos mirándome con confianza. Emily apareció, vestida impecablemente con un vestido caro que yo sabía que había comprado con el dinero que había sacado de nuestra cuenta conjunta. No me miró ni a mí ni a Ethan, simplemente se sentó allí con una expresión fría y distante, como si esto fuera simplemente una formalidad inconveniente. La jueza, una mujer severa pero justa, revisó nuestro caso. Le expliqué que Emily se había ido, no había tenido contacto con Ethan y no había contribuido a su cuidado en los últimos meses. Mi abogado presentó pruebas de que ella había vaciado nuestra cuenta conjunta, dejándonos a Ethan y a mí en dificultades financieras. Emily no impugnó, solo bajó la cabeza, sus labios apretados. La jueza asintió, su voz clara, basándose en la evidencia y la documentación, el tribunal otorga la custodia de Ethan a Brian. Con respecto a los bienes, la casa pertenecerá a Brian después de que complete la compra de la parte de Emily. Como parte del proceso, la jueza exigió una divulgación de mis activos actuales para asegurar la transparencia. Richard se puso de pie, su voz tranquila pero firme. Los activos de Brian incluyen la casa en Springfield, valorada en aproximadamente $800,000 después de los pagos de la hipoteca, la casa en Decatur, valorada en $150,000, una póliza de seguro de vida de su madre por valor de $500,000, y una cartera de acciones heredadas actualmente valorada en más de $5 millones. La mención de $5 millones silenció la sala del tribunal. Escuché un jadeo agudo en dirección a Emily. La miré, captando sus ojos, ya no fríos, sino muy abiertos de asombro y codicia. Me miró fijamente, luego a la jueza, como si no pudiera creer lo que había oído, $5 millones. El número pareció aturdirla, retorciendo sus afilados rasgos con una emoción que yo conocía demasiado bien, la codicia. Cuando terminó la audiencia, Emily corrió hacia mí fuera de la sala. Me agarró la mano, las lágrimas corriendo por su rostro, su voz temblorosa,
Brian, tú, no me dijiste lo del dinero. Por favor, ¿podemos hablar de nuevo? Me equivoqué, no debí haberme ido, por el bien de Ethan, ¿podemos empezar de nuevo? Estaba llorando, pero sus ojos no estaban en Ethan ni en mí, estaban fijos en los 5 millones de dólares. Le quité la mano, mirándola directamente a los ojos, mi voz fría pero firme, no queda nada más que decir, Emily. Tú tomaste tu decisión. Mientras hablaba, Emily se dejó caer de rodillas y abrazó a Ethan. Cariño, dile a tu papá que me deje volver. Podemos ser una familia feliz de nuevo. Con suavidad, le quité las manos a Ethan, mi voz firme, no vayas demasiado lejos, Emily. Él ya ha sufrido bastante por tu egoísmo e indiferencia. Luego tomé la mano de Ethan y me alejé, sin mirar atrás, aunque sus sollozos resonaban detrás de mí. La luz del sol de primavera brillaba intensamente en el rostro de Ethan, y vi su primera sonrisa en meses. Papá, ¿podemos ir a por un helado?, preguntó su voz clara y brillante. Sonreí y asentí, claro, amigo, hoy es un día especial. En los meses siguientes, Ethan y yo empezamos de nuevo. Me quedé con la casa de Springfield, donde vivían nuestros recuerdos más felices. La casa de Decatur decidí renovarla y convertirla en una casa de fin de semana, un lugar donde Ethan pudiera correr y escuchar historias sobre su abuela. El dinero del seguro y las acciones me permitieron pagar deudas, establecer un fondo universitario para Ethan y dejar mi trabajo de horas extras para pasar más tiempo con él. No me hice extravagantemente rico, seguía siendo Brian, el hombre sencillo al que le gustaba preparar café cada mañana y leer libros de dinosaurios con Ethan, pero el peso sobre mis hombros había desaparecido. Inscribí a Ethan en clases de baloncesto y cada fin de semana me paraba junto a la cancha animándolo, mi corazón henchido de alegría por su sonrisa radiante. También me uní a un grupo de voluntarios en Springfield, ayudando a personas mayores que vivían solas, como una forma de honrar a mi madre, quien me enseñó sobre la devoción y el amor. Mi historia no trata sobre la riqueza inesperada o sobre vengarme de Emily, trata sobre la familia, el sacrificio y mantenerse firme a través de las tormentas de la vida. Aprendí que el verdadero amor no se encuentra en cosas ostentosas, sino en momentos sencillos como los abrazos de Ethan o la mirada orgullosa de mi madre. Quiero que Ethan crezca con esa lección, que la amabilidad y la responsabilidad siempre te llevarán a la luz, incluso cuando el camino por delante es oscuro. Hoy, mientras Ethan y yo jugamos baloncesto en el patio trasero al atardecer, me siento en paz. La vida no es perfecta, pero es nuestra, mía, de Ethan, y el legado de valores que mi madre dejó atrás, y eso es suficiente.